A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a este enero que llueve y escampa, llueve y escampa. ¿Cómo los trata la vida, queridos profes Susana, Humberto y Rafa? Bueno, buenos días. Nuestro segundo programa del año. Estamos felices otra vez de reiniciar y activar nuestra audiencia y nuestros temas y nuestras conversaciones que siempre son muy agradables. Así que bueno, adelante con el programa de hoy. Buenos días compañeros, buenos días. Escuchas lo que nos escuchan y buenos días al invitado. Un placer tenerte aquí hoy. Claro, como siempre, muy contentos de estar aquí reunidos otra vez y bueno, como siempre trayendo lo mejor del patio en cultura y hoy no vamos a fallarles a nuestros queridos Radio Escucha con nuestro tremendo invitado de hoy. Nuestro es tremendo invitado, que no es nada más y ni nada menos que don Mauricio Donelli, fotógrafo, un fotógrafo cuyo trabajo se ha centrado en la fotografía de sociales y el retrato y que se ha convertido en una referencia indiscutible en el medio. Mauricio realizó estudios de fotografía en Caracas con Soledad López y con Ricardo Armas, nuestro entrevistado de diciembre pasado. En Nueva York estudió con Ralph Gibson y John Reuter y también en París con Jean-Luc Siefs. En el área corporativa, Mauricio ha trabajado para Sony, Coca-Cola, Venevisión y Fundación Cisneros, entre otras empresas de renombre, así como también para bancos y compañías de seguro. En el año 1994 recibió el Premio Nacional Luis Felipe Toro por su serie Retratos para la Intimidad de músicos latinoamericanos, y muchas de sus fotografías han sido publicadas en libros como Vogue Weddings, Weddings of Styles, Lars Bolander, y revistas como American Photo, Photo France, Vogue o Paris Match. Recientemente, bueno, Mauricio Donelli ha dado mucho de qué hablar, pues después de 3 años de un viaje artístico junto al actor Sócrates Serrano, presentó al público el libro Grego, con un diseño precioso de Gisela Viloria, que cuenta la historia de José Gregorio Hernández a través de imágenes y palabras. Así que, bueno, esta mañana de fotografías y de José Gregorio Hernández hablaremos con nuestro invitado Mauricio Donelli, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Hola, ¿cómo están? Buenos Hola. días, gracias por la invitación. Qué bueno tener a tanta gente de las artes reunida aquí. Me dicen que soy tremendo artista, pero no entiendo si es de tremendo o de artista. Sí, aquí jugamos mucho con las palabras y bueno, aquí la ambigüedad y la polisemia también sirven para crear, ¿cómo se llama? Líneas de sentido. Y claro, te consideramos tremendo retratista, pero por lo que sé de ti también es bastante tremendo en los dos sentidos. Y eso, bueno, nos alegra mucho. Los artistas tienen que ser tremendos, si no, son un poco sosos. En cualquier Totalmente. caso, parece inevitable que, bueno, para presentarte a la audiencia, de alguna manera ya debe ser bastante conocido, hablar de ese libro que, bueno, que te ha traído a la escena pública más reciente, que es el libro del que estaba hablando Álvaro al comenzar, Grego, Sí. y todo lo que significa como una incursión en el ámbito de la cultura popular, en un tema también muy sensible de la religiosidad contemporánea
venezolana, de la beatificación de José Gregorio Hernández y de la devoción nacional por la figura de este personaje, ¿no? Y bueno, tú te has manejado como en unas fronteras en tu actividad como fotógrafo entre lo que podríamos llamar el arte, lo que es la fotografía como forma artística y también como instrumento en las áreas de la producción publicitaria o de otro tipo de trabajo con la fotografía a nivel, como dijo hace poquito Álvaro, en sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa doble escenario, ¿cómo piensas tú que confluye en la construcción de un libro como Grego, que además no es solamente un libro que responde a la experiencia cultural de la devoción por José Gregorio, sino la forma de construir el libro, de construir la fotografía y de lograr un libro que es un objeto de arte en sí mismo, como edición, no solamente como cuerpo fotográfico, sino cómo está compuesto el libro. Háblanos un poco para el que no esté enterado de cómo nació la idea, cómo llegaste a ese libro. Mira, como dicen, la fotografía me busca a mí. Yo no entiendo cómo nos encontramos, ¿no? Entonces pasa esa parte mágica donde muy tempranamente, a través de mi familia, de mi mamá, mis tíos que eran fotógrafos en Coro, yo descubro que ese círculo de, de lo que estaba sucediendo alrededor de mí, que veía cerca lo que eran estas suertes de casas coloniales convertidas en estudios. Había un estudio en un cuarto, había un cuarto oscuro de revelado en otro, había la venta de equipos y la atención de clientes en la parte delantera de la casa, en ambos casos, ¿no? Tanto como un tío como el otro. Y yo particularmente me pasaba allí y estaba feliz. O sea, era un sitio en el cual yo me concentraba, quería estar allí, no me quería ir, todo lo hurgaba, todo lo veía, todo lo detallaba. Era como sentirte en un sitio cómodo y en un sitio donde estabas como de pez en el agua. Entonces, y te hablo de sentimientos que empiezan a esbozar desde los 8 9 años, 10 años y estás allí. Y entonces querías volver siempre de Caracas a Coro y en lo que llegabas querías estar allí y estar con ellos, compartir, ayudarlos, ver qué hacían cuando retocaban un negativo en una mesa de luz, cuando imprimían fotos carné a través de una mesa de luz donde el clic de un switch de luz y un par de segundos y el negativo, que ya era 6x6 te daba una foto pasaporte, una foto carné. Eh, el revelar en blanco y negro, el oler todos estos químicos en la oscuridad de una ciudad tan caliente y de estar metido en aire acondicionado en la oscuridad y en la oscuridad donde tú dices, bueno, es muy cómico, ¿no? Porque para uno que es un niño y estar en esos espacios, por lo general debería darte miedo, debería asustarte. Y para mí era totalmente un universo y una creación de algo que estaba pasando. O sea, es como que tú sabes que está pasando algo y que viene algo y que allí es el camino correcto, pero no entendía qué pasaba. Entonces, claro, todo esto fue tomando una forma diferente. Mi mamá siempre tenía una cámara Voigtlander con ella, siempre tenía la capacidad de tomar fotografías porque mis tíos le revelaban los rollos, pero claro, estamos hablando de que tenías un rollo de 36 fotos en una cámara Voigtlander que tenía un lente 1.2 que era un espectáculo, y ella tomaba fotografías todo el tiempo de mí o yo usaba la cámara porque ella me lo permitía y entonces así comenzó como ese viaje mío dentro de la fotografía y era familiar, estaba allí, eh, era parte de esos
italianos que vinieron a Venezuela y que comenzaron una carrera, porque tampoco entiendo cómo ellos nunca, fíjate, nunca tuve esa idea de hablar o conversarlo con ellos para entender por qué volvieron o por qué fueron fotógrafos. Uno, netamente, entiendo porque era más comercial que artístico. El otro era mucho más artístico y era el que me enseñó a ver, era el que me enseñó a esperar, era el que me enseñó a entender la paciencia, porque la fotografía es un medio con el cual tú te expresas, pero tienes que entender que ver básicamente siempre está dentro del artista y el artista expresa ese ver y yo lo hago a través de la fotografía, solamente un medio, por decir. Y bueno, básicamente por el proceso y el desarrollo de todo lo que fue sucediendo durante esa etapa de vida mía, vamos a hablar desde los 10 hasta los 16 años, que fue principalmente cuando yo fui fotografiando con cámaras muy pequeñas, cámaras que tenían un Magic Cubo arriba para un flash y para darte cuatro impactos de luz y esperar que un rollito 110 lo revelaras, después pasar a una 126, después pasar a una cámara 35 milímetros, que siempre ellos son como los que me abonaban ese terreno. Y así como que fui en ese proceso eh, clave que me daba pistas y que regaban ellos ese jardín. Y así fue naciendo, así fue creciendo toda esa cantidad digo yo, de maticas que hay allí, porque a mí particularmente la fotografía para mí es un espectro amplio. O sea, a mí de repente me dicen, no, es que tú haces sociales, es que tú haces retratos, es que yo particularmente no siento que para mí yo sea el fotógrafo que se inspira o que de repente hace más este tipo de cosas que este trabajo. Para mí, particularmente la fotografía es el desarrollo diario, es el ejercicio óptico diario mental que uno siempre tiene aquí, porque si uno pudiera expresar todo lo que uno ve, esto es de loco, porque a veces llega un momento que es como abrumador, como está todo lo que uno ve, lo transmite, uno tiene como una especie como dirían ahorita en Google, que tú tienes esos lentes que te traducen. Sería interesante que uno pudiera traducir a fotografías todo lo que uno imagina y ve, porque también las personas que de repente están al lado mío, que me dicen, yo tomo una fotografía, tanto sea con mi celular actualmente o que yo lo tomaba con una cámara, y en el mismo sitio la persona dice, pero es que no puede ser que yo estando en el mismo sitio tú veas eso y yo no lo veo. Y efectivamente, es un lenguaje, es como tener una persona hablándote chino al lado y uno no entiende absolutamente nada. Entonces, estando con un fotógrafo, porque todo el mundo puede decir que es fotógrafo, tú puedes tomar una fotografía, pero que esa fotografía represente o tenga esa alma, ese no sé qué que tú dices, es que cuando yo veo esta imagen, aquí hay algo. Y hay algo porque uno le implica a la imagen, uno le da esa carga de alma que uno tiene, uno despega ese chispazo y ese chispazo es lo que le da la vida a esa imagen. Aunque esa Claro, imagen quede mira, allí registrada, Mauricio, tiene vida. disculpa que te interrumpa, pero ya que estamos hablando de infancia y nos has contado un poquito cómo nace esa fascinación por la imagen fotográfica desde las raíces, digamos, de la técnica, del trabajo en laboratorio, y además nos estás aportando toda esa reflexión sobre el ver, el ojo del fotógrafo como alguien pendiente de lo visible, como un fenómeno importante del sentido. eh, ¿Cómo se inscribe en ese momento de emergencia de la fascinación por la fotografía la figura de José Gregorio Hernández? Porque sé que tú tienes un vínculo, digamos, afectivo y personal con la imagen y la figura del Beato, más allá del libro.
Es decir, ¿podrías contar un poquito de ese vínculo? Y por eso es que te digo que todo esto viene, es como que lo buscan a uno. Entonces, José Gregorio está allí porque desde temprana edad mi mamá siempre lo tenía en la mesita de noche. Y uno como fotógrafo y como esa persona que todo es visual y donde todo lo colocas aquí, para mí su mesa de noche había siempre la figura de este señor allí. Entonces yo desde niño veía a ese señor allí que no entendía quién era. Pues uno no sabe, bueno, puede ser la pintura de un antecesor, de alguien, puede ser alguien de ella. Más adelante, cuando uno ya va tomando conciencia y pregunta sobre él, entiendes que la figura de ella y el libro de las profecías de Nostradamus era lo que ella tenía en su mesa. Entonces eran las profecías y era la imagen de José Gregorio. José Gregorio la cuidaba, José Gregorio cuidaba el entorno. Yo tuve un gran accidente donde estuve en coma, volví, entonces me supongo que también ella le pide. Y es interesante porque José Gregorio siempre estuvo allí, más yo nunca le llegué a pedir a él para mí. Siempre fue el ver que las personas pedían y obtenía un resultado, puede ser un favor, puede ser un milagro, cosas que uno ni ve. Y mi mamá, por lo que pasó y por el tiempo que estuvo apegada a él, obtuvo mucho en su fe y en su manera de recibir por parte de él. Entonces, bueno, a los 15 o 16 años yo viajé con ella para Isnotú y siempre fue de una manera como muy, para mí era el acompañarla a ella y que ella fuera a montar esta placa o a llevar este agradecimiento, pero siempre yo lo veía como algo que era como de ella y yo la acompañaba. Entonces no, particularmente no tenía ningún nexo más allá de que aceptarlo para que mi mamá hiciera sus cosas de fe, no de tanto de religión, porque ella no era de esas de ir para misa y rezar. Para ella era este, abrazarse en sus dos manitos y pedir, pedir, pedir y meterle esa carga a la fe, que es lo que yo digo, la fe, cuando dicen la fe mueve montañas, sí, la fe mueve montañas, por eso es que es importante que la fe no la tomes como un tema religioso, sino que se tome como el efecto de lo grande, lo poderoso que puede ser la energía de esa palabra, porque esa palabra conlleva esa energía y ese chispazo que puede ser nuclear, y yo creo que va más allá de lo nuclear, y José Gregorio está allí, está en ese chispazo, está en esa fe, en esa creencia que le da a la persona que lo ve, porque tú dices que puede darte él. Bueno, sí, es un doctor, hizo esto, hizo aquello, pero es que lo que viene allí de él es justamente esa carga de energía que emana y que hace que te emane a ti y que las personas que lo siguen o creen en él o tienen algún afecto hacia él, se produce esa magia que viene de la fe y de la energía. Entonces, ¿qué sucede con José Gregorio? Posteriormente a que mi mamá, después de años, muere, yo particularmente viajé a Paraguaná. De repente estoy siempre en Pueblo Nuevo comprando el dulce de leche de las hermanas Osorio y de repente está esta imagen de yeso envuelta en emboplaz sobre uno de los muebles que están ahí en la casa de ella. Y yo particularmente lo veo, me encuentro con él, yo lo veo, él me ve. Oye, una imagen grande, una imagen casi de 60 centímetros de yeso. Y entonces, claro, yo mismo, siempre el discurso interno del artista de la tremendura, ¿no? Que uno lo ve y tú dices, "Ay, lo voy a comprar". No, no lo vas a comprar. Y entonces él me veía y me dice, sí, sí me vas a comprar y me vas a llevar contigo. Y yo, no, no lo voy a hacer. Y entonces, claro, yo estoy recibiendo mis dulces de leche, lo sigo viendo allá arriba, hasta que yo digo, "Ay, dámelo". Entonces la señora viene en una de las hermanas y me dice, no, es que esa figurita me la están reservando. No, 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 mira, yo ya discutí internamente y esa figurita me la llevo yo.
tú bájalo, que esa me la llevo yo. Más ahorita que me dice que está reservada, me la llevo yo. ¿Ya te la pagaron? No. Ok, aquí está. ¿Cuánto es esto? Y me voy yo con ese José Gregorio debajo del brazo, enorme, y ahí yo digo, bueno, empiezo yo ese viaje con esta figura que yo decía, ¿y qué voy a hacer yo con él? O sea, ¿por qué tengo que salir yo con él? Yo lo veo cuando voy para las ánimas de Guasare, yo lo recuerdo en las figuritas que yo tengo de mi mamá y que guardo al lado mío, pero particularmente ni conozco la historia de él, ¿sabes? No sé nada de él. Para mí es un pana. Y es un pana que ayudó a mi mamá y que ayuda a la gente. Y yo particularmente ahorita lo tengo con esta figura y eso, y yo digo, ¿qué hago con él? Entonces, bueno, vamos a salir de él, vamos a llevármelo y vemos. Entonces en eso empezó el viaje. Empieza ese viaje que yo obtengo, me monto en una avioneta para ir a Caracas, me voy al último puesto del avión porque eran filas de dos, dos, dos y la última era de cinco. Como lo tenía, y estas avionetas pequeñas, todavía el aeropuerto de Coros funcionaba y yo me monto en el último asiento y lo coloco entre las piernas, siempre estoy con mi cámara guindada, con un gran angular, y entonces, claro, yo tengo la figura viéndome a mí. Entonces, todo el mundo se volteaba al último asiento porque sabían que yo tenía esa figura allí, y todo el mundo encantado con la figura de José Gregorio, pero no lo veían, sino que lo veían de espalda. Entonces, voltealo para verlo, dale, dale. Yo lo volteo y queda de espaldas a mí. Entonces, cuando estamos despegando, ya como unos 5 minutos de tiempo de vuelo, más 10 minutos, parece que uno de los motores falla y se empieza a ir para abajo el avión. Y entonces para abajo. Y particularmente yo empiezo a registrar con mi cámara porque la gente, yo oía que gemían, no gritaban, ¿no? Ni lloraban, sino que gemían. Y las personas con el susto, el miedo, se agarraban de manos entre los asientos y se veían. Y yo tenía a este señor, que estaba José Gregorio allí, de espaldas a mí, viendo para allá. Y entonces, bueno, yo empiezo a tomar las fotografías y resulta que la fotografía, claro, es torcida porque el avión está cayendo y porque hay una barrena, estás en círculos, vas girando y las personas se van agarrando las manos y entonces yo voy tomando la fotografía que luce como torcida, él está de espaldas y está pasando todo esto adelante mío y en pocos minutos el avión recupera. Cuando el avión recupera, el piloto dice que estamos más cerca de llegar a Maiquetía y que la emergencia seguía, pero que lo único que podía hacer era tratar de llegar a Maiquetía. Llegamos a Maiquetía, aterrizamos bien y todo el mundo le daba como gracias a la estatua mía. Y yo veía así como que, ya va, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Y claro, el suceso del avión es importante, pero para mí... eh, yo desde que tuve el accidente que tuve, no tengo ese espacio de darle miedo a la muerte, sino más que todo esperarla, porque la muerte es como decir, es un proceso de esa parte evolutiva que tiene el ser humano y que el ser humano no entiende que la muerte es otro plano donde produces ese progreso de lo que tú evolucionas aquí en esta parte, ¿no? Entonces, no tengo miedo de eso y para mí, bueno, pasó lo que pasó y dije, bueno, nos salvamos. Este, sigo con el tema, lo llevo a mi casa y lo pongo en la mesa de la entradita y me toca como a la semana irme a Morrocoy para hacer un trabajo. Cuando estoy en el viaje, próximo a salir en la mañana, yo salgo por la puerta y entonces me encuentro otra vez visualmente con su cara, él viéndome a mí, yo viéndolo a él. Y volvemos otra vez a esa discusión. Es que tú no vas a venir. O sea, tú no vas a venir conmigo. O sea, yo no te voy a llevar. Tú te quedas aquí en la casa. Entonces, y es una discusión real, o sea, está pasando, hay un rebote, hay una cosa que hay un habla, entonces, y esta conversación es sin hablar, es taca, 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 taca. Y darle, 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 hasta que él me dice, me hace recordar la imagen del avión. Y entonces me dispara la imagen del avión
Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver la imagen del avión con que tú quieras salir conmigo a recorrer Venezuela o a salir conmigo? ¿Por qué? Y entonces me hace entender como que yo los cuidé y yo quiero estar contigo para seguir cuidando. Y yo, wow. Entonces dije, bueno, eres un buen, como que me convenciste, porque yo así todas estas, bueno, me lo voy a llevar. Entonces agarro un bolso de estos de trípode grandes, lo envuelvo con un paño, lo meto adentro y dije, bueno, vámonos. Lo meto en el carro, en el asiento de atrás y salimos. Estoy con mi asistente, ya estamos llegando antes de Tucaca, por el lado de Morón, donde están todos estos cocoteros bellísimos. Y yo digo, siempre me ha interesado tomar fotografías allí. Y entonces digo, bueno, de repente es un buen espacio para comenzar una foto que ya había comenzado en el avión. Yo no lo había visto, pero ya había comenzado allí. Esa foto es como que la clave de todo este trabajo. Y entonces yo empiezo y tomo la primera fotografía de mi asistente. Estaba tomando la escultura porque no la ponía en el piso porque quería elevarla para que el plano de lo que se viera fuera más real y humano. Y entonces cuando estoy tomando la fotografía, ya tenía cámara digital, gracias a Dios, que esto ya estaba sucediendo en digital. Yo reviso y entonces veo que tomo la fotografía de esta imagen de José Gregorio viendo la cámara con los cocoteros atrás. Y cuando veo la fotografía en la cámara, yo digo, wow, aquí no está pasando nada. O sea, tanto llegar para esto y tanto venir para acá y tanto salir del hombre este conmigo y no está pasando absolutamente nada. O sea, era una foto postal cualquiera y fue como medio decepcionante la cosa después de tanto pensar qué podía ocurrir o qué serie podía yo hacer con él y no pasó mayor cosa. O sea, fue una cosa como X, no había nada que. Y entonces me monto en el carro un poco decepcionado de esto y seguimos el camino. A los minutos vuelve otra vez a lanzarme la fotografía del avión. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es la comunicación? Yo venía muy decepcionado en la foto y entonces como diciendo, es que eso no va por allí. Vuelve a ver la fotografía del avión, vuelve a ver la fotografía del avión. Cuando yo empiezo a razonar la fotografía del avión, lo veo de espalda en la foto y digo, ah, la estoy viendo, pero lo veo de espalda. Entonces yo digo, la foto que estoy tomando es de él de frente, no es de espalda. ¿Será eso? Entonces vuelvo a bajarme, vuelvo a decirle al asistente que lo ponga de espaldas a mí y vuelvo a hacer el intento de la fotografía y cuando estoy viendo el resultado era totalmente otra cosa. Entonces ahí empezó a funcionar la idea y empezó a funcionar lo que estaba pasando porque él me cuenta que él lo que está haciendo es siendo testigo de lo que yo estoy viendo. Él es una prolongación de lo que yo estoy viendo, no está allí para hacer una pose de una figura en un espacio de Venezuela, sino que él es una persona que es otro espectador más y él está Eso allí es lo que, para eso, resguardar. Mauricio, eso es lo que pudiéramos llamar entonces un espaldarazo. La imagen te dio un espaldarazo y ahí surgió todo. Pero como tú eres tan buen conversador, te puedes llevar el programa de una y bueno, no dejas hablar a los demás. Entonces hay que hacer un corte necesario para el programa y bueno, Modérate. luego del exacto, modérate. Vamos a hacer ese corte que ya lo va a anunciar nuestro director y a la vuelta continuamos o escuchándote tus bellas aventuras con el santo, con el beato. Sí, señor. Pausa musical. What a Full Belief con los Doobie Brothers, compromisos comerciales de la emisora y continuamos entonces esta aventura por carretera con Mauricio Donelli. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical. What a Full Belief con The Doobie Brothers, compromisos comerciales de la emisora y continuamos con este río que fluye, que es Mauricio Donelli. Y bueno, previamente escuchamos los antecedentes del tema. Vamos al tema propiamente que convocaba Rafael en su intervención, el libro Grego. Coméntanos, Mauricio. Sí, particularmente
como lo que te venía hablando de José Gregorio, y como empieza a converger toda la historia, de repente, durante todo este tiempo que yo vengo haciendo la serie, pasa que me buscan en pandemia para lo de la exhumación, para registrar toda la parte de la exhumación. Luego se une a esto el estudio forense a través de un médico forense que es Enrique López Loyo, que de paso también es de Coro, y comienzan toda una cantidad de cosas pasando que empiezan a unirse cosas y cosas. Entonces aquí aparece Sócrates. Sócrates tiene que ver con José Gregorio por su enfermedad, tiene que ver con que hace Gregory Canal de Fe con Miguel Isa. Yo veo la figura, yo enamorado del tema del icono de la figura de José Gregorio, estoy busca, él me dice humanízalo. Entonces comienza el tema de que ya esta figura de yeso después de 20 años se vuelve carne y hueso. A través de Sócrates comienza a venir todo este tema de la exhumación donde él también está allí y empieza toda esta cosa a recorrernos y tú dices, wow, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos aquí? O sea, y de paso esto hay que hacerlo ver. Entonces viene un primer fotolibro que se llamó Hilos de Fe, que era forma de periódico, que Gisela lo diseña. Esto abre las puertas al trabajo estético de llevar esta figura de Sócrates por Venezuela y luego de allí siguió aumentando la energía de todo lo que venía sucediendo y comenzó a viajar a Estados Unidos. Yo estuve, como diciendo el José Groy, yo estuve en Nueva York. Y entonces me llevaba a Dumbo, una calle espectacular donde yo siempre tuve la obsesión de la fotografía de Once Upon a Time in America, que veía esta calle y yo quiero tomar esa foto, yo la tengo que hacer. Y la terminé haciendo con Sócrates allí. Esa foto, después de 30 años, termino haciendo la foto allí y Sócrates me dice, mira lo que hay en este edificio. El edificio tenía tallado por el arquitecto la fecha y era 1864, que es el año de nacimiento de José Gregorio. Y entonces yo estaba parado en ese punto tomando la fotografía y tenía esta referencia de la fecha allí. Entonces, ¿sabes? Hay tantas cosas que se unen allí y después vino Italia y después vino Francia, siempre aupado por amigos y acompañándonos, ayudándonos. Todo se fue dando de una manera que terminamos en este libro que fue una experiencia impresionante porque tú dices, ¿cómo llegas a este libro y cómo el resultado de todo lo que está allá adentro es totalmente guiado por él, es totalmente armado y orquestado por él? Es cuando tú te das cuenta de que sí estás trabajando, sí estás haciéndolo, pero tienes toda una referencia y una guía. Por eso es que es mágico el libro. No te Pero Mauricio. oigo. bueno, le No, no, sí, pedimos, que, fuera de programa, le habíamos pedido a Mauricio y que le lo contara a José logró. Gregorio capacidad de síntesis. Y José Gregorio le escuchó, fue excesivamente sintético para lo que nos No, esperábamos, pero vamos a aprovechar ese milagro para que nuestros queridos compañeros puedan intervenir y conversar un poquito con Mauricio. sí, Mauricio, yo quería tocar la serie de Los Diablos de Yare, justamente por algo, porque yo estuve viendo todo el trabajo tuyo, lo que tienes montado en la página web, revisando toda tu labor, y cuando vi la serie de Los Diablos de Yare, que también es un tema religioso de la cultura venezolana que toca, hay algo que me llamó la atención de la, no sé cómo decirlo, de la precisión del trabajo que hace con las imágenes ahí. Los Diablos, en esa serie, tú tocas las máscaras, fotografías las máscaras y el traje de los diablos, pero
hay un valor en el color y en las formas que se hace muy presente, muy duro, muy evidente. Me encantó la de la máscara blanca y todo el fondo rojo y el traje rojo. Esa, Dios mío, esta me la llevo. Y la bajé y la tengo ahora como para ponerlo como en mi, porque me impactó. Y entonces ahí es donde se me viene a mí la pregunta que te quiero hacer. Hay una manera de atrapar esos diablos, que claro, registras a los diablos, pero lo registran de una manera en que lo artificial se hace evidente, el juego artístico estético, por llamarlo de una manera, o no sé si decirlo formal, la cosa estética, el color se hace lo fundamental en esa fotografía, los fondos, que me pregunté, ¿cómo hizo esos fondos? Casi todos los fondos son rosados, hay unos que son como un rosado más pálido, y no sé, los fondos de las paredes, que está jugando con el fondo de la pared, o cambió los colores del fondo, no sé, No, no sé. sí, te Era explico como un la poco, pregunta. te A- explico a- un poco porque es interesante porque yo voy en ese caso en Yare, yo voy al estilo antiguo, yo armo el estudio en la calle. Entonces yo saco del contexto de calle a los diablos, yo saco del contexto de la fiesta y del seguirlos a ellos en plena danza para entrar al Ok, detalle íntimo de ellos. Entonces tú dices, bueno, déjame sacar al diablo de aquí y exponerlo acá para que la persona lo entienda y lo vea. Porque lo claro, que no estás entendiendo es el personaje solo, el diablo. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Porque todo lo demás es el registro visual de toda la laraca, de todo el alboroto, de toda la locura. Y todo esto para mí es como canalizar, ¿no? Es como, vamos a separar todo esto para entender y vamos a darle lectura a cada cosa por separado para que la gente entienda y después mezclamos los ingredientes y hacemos la fiesta. Entonces, particularmente, es mi visión, es como yo quiero enseñarlos y que la gente los vea porque cada quien se produce por separado, después ellos se juntan, pero tú los ves y viene la máscara blanca. ¿Por qué viene la máscara blanca? Porque el origen, porque el proceso está allí. Ellos, antes de darle la identidad o de pintarla, ese lienzo está allí porque está la forma. Y esa forma, independientemente, es tan fuerte que ya cuando la pintas, entonces desaparece esa, esa gran forma que está allí. Entonces, los colores, la forma, todos los ingredientes están allí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es como que, bueno, déjame preparar el plato yo a mi manera. Y entonces, justamente, ¿no? claro, y eso que me trajo a mí la reflexión de tu manera de hacer fotografía, que al distinto de cómo hace mucha tradición en la fotografía, que es registrar la realidad e intentar tocarla tal cual es, manejando el criterio del documental, tú ahí te separas de lo documental en el sentido de la realidad social urbana, por decirlo de alguna manera, o continua. Tú buscas en la fotografía como un sitio más idealista, pienso yo, más Bueno, espiritual, no sé, no sé. La pregunta era sí, esa. es que cuando dices el retrato, es que el retrato es eso, ¿no? El retrato es sacar justamente, tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué retratas? Y yo estoy retratando porque justamente estoy manejando el personaje, ese ingrediente, quiero estudiarlo y quiero darle la importancia visual para que la persona entienda a dónde va todo este rollo. Porque no es solamente la conjunción de todos estos seres que están bailando, que están sudando, que están cantando, que están bailando, sino que ellos vienen de antes, porque yo todavía tenía que echar más para atrás, que es todavía cuando ni están vestidos, sino que están produciendo el traje, ¿verdad? O sea, tú dices, ¿quién está debajo de esto? ¿Quién, cuál es la creencia aquí? ¿Cuál es lo que pasa? O sea, hay tanto que contar y tanto que decir, y yo me doy cuenta con el pasar de los años y con el pasar de hasta décadas, que siempre es como que lo mismo, ¿no? O sea, es la misma foto, es la misma documental, es la misma fotografía de abajo, de arriba, metido para adentro, metido desde arriba, metido para abajo, tírate en el piso, de todo el gentío ahí, pero yo entendí que lo mío iba por otro lado. Yo siempre soy como que un poco
indisciplinado no sigo como que el gentío, sino que todo el mundo, yo siempre he dicho, es que todo el mundo sale corriendo para la derecha, mírame que yo voy a salir para la izquierda. No me preguntes por qué, pero yo voy a salir corriendo para el otro lado. Bueno, voy a aprovechar esta reflexión porque justamente Humberto asomó parte de lo que yo quería comentar, que tengo una sensación, a pesar de, digamos, que vas a la izquierda en vez de la derecha como todo el mundo y que buscas eh, cierta disonancia tal vez, no sé si calificarlo de esa manera, pero mi percepción de tu fotografía es más bien de una búsqueda importantísima en la composición. La composición, los planos de color, los planos de luces y de sombras, creación de siluetas, creación de formas. Y lo veo en los diversos temas que tú has manejado. Y al mismo tiempo que hay una composición que pudiéramos, bueno, estatizar porque es una imagen fotográfica, hay una sensación de mucho dinamismo, de mucha celebración ante la vida, no solamente en los temas festivos como las bodas, sino en ese trabajo luminoso, por un lado, de resaltar la figura, bien sea por contrastes de luz y sombra, por contraste de silueta y color, o silueta y luz, en fin. Y hay como esa sensación de celebración, de celebración a la vida en el fondo. Eso por un lado. Y por el otro, esa creación de escenarios y de ángulos y perspectivas inusitadas del objeto a fotografiar o el punto de mira, que es lo que le da precisamente esa sensación hermosa y dinámica de lo que fotografías. En el caso de José Gregorio, donde se trabaja tanto la silueta y la forma del personaje, bien sea visto a través de Sócrates, bien sea visto a través de tu modelo en blanco, yo no puedo dejar también de recordar los referentes artísticos, como el caso de Magritte, con su Hombre del Bombín, que es una imagen reiterada en el caso de Magritte. Y luego veo que en efecto hay una voluntad de buscar ciertos referentes cuando reviso tu Instagram y veo la pose de Gregory en la carraca, por ejemplo. Hay toda una escenografía al respecto. Bueno, ese era mi comentario y bueno, mi tema pues para Bello, qué desarrollar. belleza. Me Bello. encanta, es que me encanta escucharlos en referente a lo que sienten cuando ven las imágenes, porque cuando uno fotografía lo hace con un sentimiento, lo hace con una energía, lo hace con un planteamiento que nace de dar algo, porque realmente cuando estás fotografiando y de verdad estás fotografiando, dejas parte de esa energía allí y es lo que le da ese cuento, porque esa foto te cuenta, esa foto te habla, esa foto te canta, esa foto se mueve, esa foto te deja queriendo imaginar cosas y entonces te lleva por unos caminos que tú dices, wow. Qué bonito, porque es cuando las personas me dicen, es que yo no sé qué tiene esa foto, pero es que yo la veo y entonces me quedo pegado allí. Y le digo, bueno, porque es así. Cuando un fotógrafo es fotógrafo realmente y cuando de verdad estás trabajando como se debe y estás creando como se debe, tienes todos los elementos y tienes todos los ingredientes para que pase esa emoción, para que pase que el lector, el que está viendo, le esté sucediendo algo mágico que es es el transmitir esas emociones. Es de transmitir esas emociones en una imagen. Cuando tú dices, ¿cómo hace? Porque la gente que, por ejemplo, yo conozco muchos de los que hacen videos y me ven y me dicen, yo no pudiera hacer fotografía, porque yo no sabría contar lo que yo cuento en video en una continuidad en una imagen. Entonces, bueno, es el arte de cada quien en eso, pues. Bueno, y es muy interesante en ese dinamismo, hablando de video, cómo con fotografías creas una narrativa.
y Claro. una narrativa de toda unos acontecimientos que se suceden en una situación. O sea, en verdad yo lo disfruté mucho. En verdad disfruté mucho tu Instagram, debo decir, que es recomendable que lo vean. Gracias. Yo también. Y Bueno, Mauricio, ya para cerrar, a mí me gustaría que habláramos un poco de tu trabajo con la fotografía de bodas. Es que, bueno, tú has dedicado toda tu carrera a la fotografía de sociales, llamémoslo así, entre comillas. Son casi 2000 bodas ya en diferentes partes del mundo y es un trabajo precioso, extraordinario, cargado de belleza con mayúsculas. Eh, Sin embargo, hacer trabajos de sociales, entre comillas, es muy exigente porque siempre se está sujeto a las peticiones del cliente de una manera u otra, ¿no? Eso también lo conversábamos con Jimmy Alcock en su momento. Bueno, paralelamente a este trabajo, tú desarrollas tu fotografía artística y a veces aprovechando los viajes que haces contratado como fotógrafo de bodas. Aquí yo noto que no hay transiciones dramáticas ni hay una vocación esquizofrénica en ti, el artista y el fotógrafo de sociales, sino que se hacen las dos cosas a la vez con un altísimo grado estético y sin mayores complicaciones, ¿no? Entonces me gustaría ya para cerrar escucharte un poco eh, hablar acerca de esto, cómo pasas de las fotografías de bodas o eventos sociales a la fotografía artística. ¿Dónde está el punto de encuentro allí? sí, es que el tema mío, vuelvo y repito, o sea, yo no hago fotografías sociales. Yo estoy creando mi trabajo en un espacio donde me están contratando para hacer un matrimonio. Pero lo que está ocurriendo allí, allí ocurre de todo. Por eso es que te digo que visualmente uno ve tantas cosas allí que tú dices, wow, aquí cada matrimonio me da para hacer 3 libros de 3 cosas diferentes y de 3 proyectos diferentes. Por todo lo que sucede. Sucede desde el planteamiento de la gente que está trabajando para algo efímero que dura meses en construirlo y dura horas en pasarlo y terminar. Ahí es cuando te das cuenta porque una película cuesta tanto dinero hacerla, porque los costos de un matrimonio es como montar una película y hacer maravillas. Y entonces yo me aprovecho justamente la parte artística para exponenciar todo lo que está sucediendo allí, desde una novia que está desnuda, que no tiene el vestido puesto, hasta que el vestido se apodera de ella y entonces ella, que nunca se ha puesto un traje de ese tamaño, no sabe a lo que se está enfrentando y entonces empieza todo este cuento mío y entonces empieza todo este drama mío mental que si ellas supieran lo que me está pasando a mí por la mente ni me contratan. Maravilloso, Mauricio. Bueno, muchachos, nos fuimos de tiempo hoy, pero valió la pena. Un gusto haberte tenido, Mauricio, con nosotros esta mañana. No, ustedes, por Dios, una belleza. Qué belleza de panel. Gracias Vale. por estar con nosotros, Mauricio. Ha Muchas sido de gracias. verdad muy, Muchas muy gracias, muchas placentero, ha gracias. sido buenísimo. Gracias, Buenísimo. gracias siempre.